Aquí está mi confesión, sin filtros. Hace 3 meses que sé que mi esposa me engaña. Lo sé con una certeza fría y aplastante que te congela la sangre, pero aún no lo he dicho. Ella cree que ha sido impecable, una maestra del disimulo, pero yo encontré la prueba más estúpida y obvia de todas. Una que solo una persona con la mente nublada por el deseo dejaría pasar. Ella es de esas que planifica hasta el último detalle, la que tiene horarios de reuniones, notificaciones y listas para todo. Hace 3 meses, tuvo su gran viaje de negocios a Chicago. 7 días para cerrar un trato crucial. Me dio besos, prometió llamarme y se fue con su maleta de cabina, la misma que usa para todos los viajes, pero esta vez llevaba algo extra. Una sonrisa demasiado radiante, casi culpable, y su alianza de boda ya no estaba en su dedo. Cuando le pregunté por el anillo, me miró como si le hubiera preguntado por el código de su cuenta bancaria. «Oh, es el hinchazón por el avión», me dijo con esa voz de «no es gran cosa», forzando una risa. Se me estaba clavando, y tuve que dejarlo en el joyero, ¿recuerdas? El que tengo al lado de la cama. Lo pongo enseguida cuando vuelva. Y ahí está el problema, el ridículo nudo que me hizo vomitar, en silencio. Yo soy joyero. No profesional, pero lo aprendí de mi padre. Sé de metales, de tamaños y de la dilatación de los dedos. Y el joyero donde supuestamente lo dejó, era una cajita de terciopelo que yo mismo había vaciado esa mañana para limpiar. El anillo no estaba allí. Me acosté esa noche con la cama vacía y la casa en silencio, y sentí que la verdad era una bala que ya estaba dentro de mi cabeza. Ella no lo había dejado por hinchazón. Ella lo había escondido. ¿Por qué esconder tu anillo de boda en un viaje de negocios? La respuesta era obvia, fea y me hizo temblar de rabia. Pero en lugar de explotar, hice lo impensable. Fingí creerle. Me tragué mi ira y le dije: «Claro, cariño, me cuidas el trato. Te extraño». La dejé ir, sabiendo que se iba a acostar con otro hombre. Ella cree que soy un idiota confiado, pero no sabe que en las últimas 72 horas, yo ya he empezado mi propia investigación. Ella me dio el anzuelo y yo ya lo mordí, pero la carnada no soy yo, sino su secreto. Y ahora, necesito saber quién es él. Han transcurrido 3 días desde que mi esposa regresó del viaje de negocios a Chicago y juró que el anillo estaba en el joyero. Los primeros 3 días después de que volvió, fueron un infierno silencioso. Ella actuaba extrañamente cariñosa, demasiado dulce, como si compensara algo, lo cual solo confirmaba mis sospechas. Me trajo un llavero horrible del aeropuerto, me preguntó cómo me había ido en el trabajo, me preparó mi café favorito. Intentaba reconstruir una normalidad que yo ya había dinamitado mentalmente. El anillo seguía sin aparecer. Yo, mientras tanto, jugaba el papel del esposo feliz y aliviado. Sonreía, asentía, la abrazaba por la espalda en la cocina, pero mis ojos no estaban en ella, sino en su teléfono. Ella nunca lo dejaba lejos. Era su extensión, su pequeño cofre de secretos. Sabía que intentar husmear en su móvil era peligroso. No solo por el riesgo de ser descubierto, sino porque si no encontraba nada, la duda me carcomería de por vida. Pero si encontraba algo, la verdad, por dolorosa que fuera, siempre es más fácil de manejar que la incertidumbre. Necesitaba una pista que no fuera tan invasiva, algo que estuviera a la vista, pero que nadie mirara 2 veces. La encontré en su hábito más inocuo, el running. Mi esposa es una corredora obsesiva. Usa una de esas aplicaciones de fitness muy populares, que rastrean kilómetros y rutas, y que tienen una función social. Puedes conectar con otros usuarios, ver sus entrenamientos y darle escudos. Mientras ella estaba en la ducha la mañana del tercer día, tuve mi oportunidad. No necesitaba desbloquear su teléfono, solo agarré su tablet, donde tiene duplicadas todas sus aplicaciones, y abrí la aplicación de Running. Fui directamente a su lista de conexiones, tenía a sus amigas de la universidad, a sus colegas del gimnasio, y a mí, por supuesto. Recorrí la lista. Los nombres de siempre. Estaba a punto de cerrar la aplicación, pensando que era un callejón sin salida, cuando algo me detuvo. Había una nueva conexión, agregada justo el día que se fue a Chicago. Un perfil sin foto, solo un avatar genérico y un nombre de usuario que era un código Nighthawk_77. Nunca lo había visto. Lo más extraño no era solo que fuera nuevo, sino su actividad. Esta persona, Nighthawk_77, no había corrido ni un solo kilómetro antes del viaje. Su historial era un desierto.
Pero durante los 7 días que mi esposa estuvo en Chicago, Nighthawk_77 y ella habían completado rutas juntos. Y no eran rutas normales, eran carreras nocturnas, en las afueras de la ciudad, de 10 kilómetros exactos, que comenzaban siempre a las 11:30 de la noche, hora de Chicago. En los comentarios de las carreras, que solo podían verse entre ellos, había mensajes minimalistas: gran ritmo esta noche, o nos vemos mañana en el punto de encuentro. La cosa se puso aún más turbia, cuando revisé el mapa de la carrera. Mi esposa y yo, siempre compartíamos fotos de nuestras carreras. Esta vez, las fotos que mi esposa había subido a esa app, no eran de Skyline de Chicago, sino de un banco de un parque, un árbol específico. Eran foto señal. Y en una de las carreras de Nighthawk_77, había una foto, en la que sin querer, se veía su reflejo en el cristal de un coche aparcado. El reflejo no era claro, pero se veía un hombre alto, con una gorra de béisbol, y lo que parecía ser un maletín de cuero. Definitivamente no era un colega de negocios habitual. En ese momento, la rabia silenciosa se transformó en una necesidad brutal de cazar. Me di cuenta de que ella no solo había dormido con otro hombre, había corrido con él, había compartido un ritual. El secreto no estaba en el sexo, sino en esa conexión silenciosa, en esos kilómetros compartidos. Era un vínculo emocional y físico documentado en una aplicación de fitness estúpida. No confronté el viaje, no pregunté por el anillo. Ahora mi objetivo era ese nombre, Nighthawk_77. Necesitaba ponerle cara, necesitaba saber si él era solo una aventura de una noche o si estaba en mi ciudad. Y la única forma de averiguarlo, era seguir el rastro digital que ella, con tanta arrogancia, había dejado abierto. Abrí el perfil de Nighthawk_77 y miré la última carrera que había registrado, un 5K, en un parque que estaba a solo 8 kilómetros de mi casa. Han transcurrido 2 días más desde que descubrí la ruta de Nighthawk_77, cerca de mi casa. 5 días desde que ella volvió. Me convertí en un fantasma. Mi trabajo como joyero, que requiere precisión y atención, se volvió un infierno. Pero la obsesión por Nighthawk_77 me daba una energía siniestra. Dejé de dormir bien. Encontraba excusas para estar en casa a solas fingiendo llamadas, solo para poder sentarme frente a la tablet y hacer zoom en el perfil de ese hombre. Sabía que él estaba en mi ciudad. Su última carrera, un loop de 5 kilómetros, era en el Parque del Río, donde mi esposa y yo solíamos ir los domingos. El descaro. No solo había compartido intimidad física, sino que ahora compartían un espacio que era nuestro, documentado en un mapa GPS. Intenté todo. Busqué Nighthawk_77 en Google, en Facebook, en LinkedIn. Nada. El nombre era o demasiado común, o él era demasiado cuidadoso. Recordé el detalle del reflejo en la foto que había tomado en Chicago. El hombre alto, la gorra, el maletín, y el ligero logo en la puerta de un coche oscuro. Era una marca de alta gama, el tipo de coche que no compra cualquiera. Esto me devolvió al mundo de mi esposa. Gente de negocios, dinero, contactos. Mi esposa tiene la manía de guardar copias de seguridad de sus archivos de trabajo en una carpeta compartida en nuestro servidor casero. Le di acceso hace años para que pudiera trabajar desde casa. Era algo inocuo, un desorden digital que nunca antes había revisado. Abrí la carpeta. Chicago Trip, Q3. Ahí estaban los contratos, los borradores de presentación, y al final, una lista de asistentes a la cena de clausura. Eran unos 20 nombres. Empecé a buscar en LinkedIn a cada uno de ellos, filtrando por ciudad de residencia, nuestra ciudad. Eliminé a las mujeres y a los que tenían más de 60 años. Quedaron 5 hombres. Me detuve en el perfil de Marcos Navarro. Marcos Navarro era el director regional de operaciones. Un hombre que había estado en nuestra casa en 2 cenas navideñas, al que yo había servido vino tinto, y con quien había hablado de fútbol americano. Un hombre que se reía ruidosamente de mis chistes y que una vez le dijo a mi esposa: «Tienes un esposo que es un tesoro, Sandra. No todas tienen tanta suerte». Lo miré en su foto de perfil. Hombre alto, cabello canoso recortado, sonrisa profesional. Busqué su coche en Google. El mismo modelo oscuro con el logo que había visto en el reflejo de la foto de la carrera. Ahora venía la jugada maestra, la que me hizo sentir sucio y brillante a partes iguales. Marcos Navarro, a diferencia de su esposa, era un adicto a las redes sociales. Lo encontré en Instagram,
donde publicaba sobre liderazgo, fitness y familia. Y ahí estaba. Su foto de perfil en Instagram era la misma foto que tenía en la aplicación de Running, solo que su usuario era Marcos Navarro _fit y Nighthawk _77. Fui a su lista de amigos cercanos en Instagram, una lista privada que solo yo, con la contraseña que le robé a mi esposa, pude ver. Y en esa lista había una cuenta alternativa de Marcos, una cuenta secundaria, anónima, con solo 2 seguidores y sin publicaciones, @Nighthawk _77. Todo encajó. El maletín del reflejo no era un maletín de gimnasio, sino su portadocumentos de cuero de 30,000 pesos. El running no era un hobby, sino su coartada. Y el descaro de correr a 8 kilómetros de mi casa era porque Marcos también vivía cerca. Sentí que se me escapaba el aire de los pulmones. No era un ligue de hotel, era una doble vida, estructurada, planeada, con una cuenta de Instagram falsa. Marcos no era solo su colega, era su jefe directo, el hombre que decidía sus ascensos, el que estaba en todas nuestras cenas. La rabia se desbordó. No era solo traición, era humillación profesional y personal. Mi esposa me dejó en ridículo frente a un hombre al que yo respetaba, y mientras yo estaba en casa, extrañándola, ellos estaban corriendo por las calles de Chicago, y ahora, por las calles de nuestro vecindario. La sangre me hirvió. Ya tenía el nombre, la cara y el perfil. Pero necesitaba una confirmación que no pudiera ser negada. Marcos y mi esposa siempre tenían una reunión de trabajo los miércoles por la tarde en la oficina. Hoy era miércoles. Mi esposa Sandra salió de la casa a las 2 de la tarde, diciendo que tenía su reunión de presupuesto trimestral con Marcos. Me dio un beso fugaz en la mejilla, ese tipo de beso que das por obligación. Yo le sonreí con la misma calma que usa un depredador. La dejé ir, sabiendo exactamente a dónde se dirigía y con quién. El pánico había pasado. Ahora solo sentía una frialdad glacial. Ya no era un esposo dolido, era un estratega. Antes de que Sandra saliera, le había robado el teléfono de su bolso. Activé el desvío de llamadas a mi viejo móvil, que solo uso para emergencias, y lo volví a poner en su bolso. Así, si Marcos la llamaba antes de la reunión, yo iba a escuchar. Me senté en el sofá, con la mirada perdida en la televisión, pero mis oídos estaban sintonizados solo con el zumbido de mi móvil. A las 3:17 de la tarde, vibró. El identificador de llamadas mostraba, Marcos N. Oficina. Me quedé paralizado un segundo. Respiré hondo y contesté con mi voz más neutra, una voz que no gritaba, sé que te acuestas con mi esposa. ¿Hola? Dije con un tono ligeramente molesto, como si hubiera contestado por error. Hubo un silencio del otro lado, seguido de una risa baja, casi íntima. No la risa profesional que conocía, sino una gutural, de hombre relajado. Sandra, ¿eres tú? Te juro que ese tono es idéntico al de tu marido. ¿Sabes? Un escalofrío. Mi sangre se heló. Escuchar su voz, tan confiada, tan vulgarmente bromista sobre mí, fue el punto de no retorno. Fingí confusión. No, soy su esposo. Ella olvidó su teléfono. Se fue hace poco. ¿Quién habla? Marco se quedó mudo. Pude escuchar el pánico, el clic mental de alguien que acaba de cometer un error catastrófico. Su voz, cuando regresó, era tan rígida que podría haberse roto. Oh, sí, disculpa mi nombre. Soy Marcos, de su oficina. Es que estaba marcando muy rápido. Pensé que ya estaría en la reunión. Escucha, solo llamaba para decirle que llegaré unos 10 minutos tarde. Que espere en el lobby. Es urgente. Gracias, mi nombre. Y colgó. Rápido, nervioso. Ese es urgente, fue la clave. ¿Una reunión de presupuesto es urgente? Lo suficientemente urgente como para llamar al móvil personal de mi esposa en lugar de enviarle un email de oficina. Imposible. Además, Sandra no iba a la oficina para las reuniones de presupuesto trimestral con Marcos. Siempre las tenían en un café neutro para ahorrar tiempo. Ahora sabía que no solo me mentía ella, el mentiroso era él también, intentando cubrir su error al hablarme. Tenía que actuar de inmediato. No podía esperar. Abrí la aplicación de mapas en mi móvil y busqué la ubicación de su oficina. Estaba a 20 minutos en coche. Miré la hora. 3:20 de la tarde. Si él llegaba 10 minutos tarde, ¿yo tenía tiempo de llegar antes que él? ¿O justo cuando llegara? Mi objetivo no era confrontarla en el lobby. Mi objetivo era la humillación pública y definitiva, no solo de ella, sino también de él, el hombre que se creía intocable. Me vestí rápidamente,
Agarré las llaves de mi furgoneta de trabajo, y lo más importante, saqué de mi caja fuerte su anillo de bodas. El anillo que ella había escondido, el símbolo de su mentira. Conduje como un loco, la rabia me daba una claridad terrible. Cuando llegué, me estacioné justo frente al edificio de oficinas de lujo donde Marcos Navarro se creía un rey. Me senté y esperé. A los 5 minutos, vi a Sandra salir del ascensor, revisando su teléfono con impaciencia, buscando la llamada que nunca recibió en su móvil. Estaba preciosa, vestida para impresionar, pero en mis ojos, era solo una mentirosa. Y entonces, llegó él, un BMW reluciente, conducido con la arrogancia de un hombre con demasiado dinero. Marcos se bajó, ajustándose el traje, sin verla a ella todavía. Abrí la puerta de la furgoneta, salí, y empecé a caminar directo hacia Sandra. Ella me vio y su cara palideció hasta volverse de cera. No pudo ni articular una sílaba. Sandra se congeló cuando me vio. Literalmente. Su boca se abrió, pero el sonido no salió. Marcos, que estaba cerrando su BMW con el clic característico, giró la cabeza. Al verme, su rostro también se transformó, pasando de la confianza profesional a la más pura consternación. Entendió todo en el instante en que vio mi expresión. Me acerqué a ellos. Los tres estábamos parados en el vestíbulo de cristal del edificio, justo cuando el rush de la tarde comenzaba, con gente yendo a reuniones o saliendo a tomar café. El escenario perfecto. Hola, cariño, dije, con una voz baja y mesurada que no usé para la oficina, sino para que solo ellos dos pudieran escucharla. Vine a traerte algo. Creo que lo olvidaste. Extendí la mano y dejé caer el anillo de boda sobre el suelo de mármol brillante, justo entre sus caros zapatos de diseñador y los míos, sucios de taller. El sonido metálico resonó en el silencio que Sandra había creado. Ella bajó la mirada al anillo, luego me miró a mí, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de terror. Terror a ser descubierta. Marcos intentó intervenir con su tono de jefe. Disculpe, mi nombre. No creo que este sea el lugar. Sandra y yo tenemos una reunión muy importante. Deberíamos. Lo interrumpí, sin mirarlo, sin subir la voz, pero con una puntería brutal. Marcos, ¿te refieres a la reunión de 10 kilómetros que tuvieron a las 11:30 de la noche en Chicago? ¿O la reunión de 5 kilómetros que tuvisteis anoche en el Parque del Río, a 8 kilómetros de mi casa? El vestíbulo se detuvo. Varias personas se giraron al escuchar la palabra kilómetros, y el nombre de Marcos, su respetado director. Sandra llevó ambas manos a su boca. Marcos palideció y empezó a tartamudear. No sé de qué, no entiendo. Esto es un malentendido. No, no es un malentendido, repliqué. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué mi teléfono, abriendo la aplicación de Running, y mostrando su perfil, el de Nighthawk_77, con el mapa de la carrera nocturna. Lo acerqué al rostro de Sandra. Mira, cariño, tu perfil conectado al perfil de tu jefe. Misma ruta. Mismo loop alrededor del hotel. Mismo secreto documentado con un GPS. La gente se acercaba. Murmullos. El ascensor se abrió, y un grupo de ejecutivos se detuvo a observar la escena. Marcos intentó tomarme del brazo. Detente, dame ese teléfono. Estás interfiriendo con... Me solté de su agarre con un movimiento brusco. No estoy interfiriendo, Marcos. Estoy exponiendo la verdad. Yo soy joyero. Reconozco una falsificación. Y ustedes dos son una falsificación barata. Me dirigí a mi esposa, que estaba ahora llorando en silencio, con la vergüenza grabada en cada gesto. Creías que esconder el anillo era suficiente, ¿verdad? Que podías engañar a un hombre que te conoce. Pero la verdad se filtró por una estupidez digital. ¿Te quitaste el anillo para que él no sintiera que se acostaba con la esposa de otro? ¿O para que te sintieras soltera en Chicago? Ella solo negó con la cabeza, incapaz de defenderse. Marcos, con el rostro rojo, entendió que no había forma de salvar el momento. Abrió su maletín de cuero para buscar, supongo, su teléfono y llamar a seguridad. Fue mi oportunidad para el golpe de gracia. Por cierto, Marcos, le dije, alzando un poco más la voz para que las personas a mi alrededor escucharan bien. La próxima vez que uses tu cuenta secreta Nighthawk_77 para correr con mi esposa, asegúrate de que tu perfil alternativo de Instagram no esté en la lista de amigos cercanos de tu perfil público. La gente de tu compañía podría verlo, especialmente tu esposa, que también es tu clienta. Marcos cerró el maletín con un golpe sordo, suplicándome con la mirada.
Pero ya era demasiado tarde, la escena estaba grabada a fuego en las mentes de sus empleados y colegas. «Vete de aquí, mi nombre», logró decir Marcos, su voz apenas un susurro de rabia impotente. «Me voy», dije mirando por última vez a Sandra, que se había derrumbado sobre el mostrador de recepción. «Y ella viene conmigo, pero no para casa. Ella se va de tu oficina, Marcos. Y se va de mi vida». Me agaché, recogí el anillo de bodas, y me alejé, dejando a mi esposa sola en el vestíbulo con su jefe, rodeada de sus colegas, sin trabajo, sin excusas y con su secreto expuesto. Ha transcurrido un mes desde el enfrentamiento en el vestíbulo de la oficina. Dejé a Sandra allí, desmoronándose en el mármol frío, y conduje a casa. La casa estaba silenciosa, enorme. No hubo gritos, ni mudanzas dramáticas, ni peleas por quién se quedaba con el perro. Solo un vacío inmediato. Le envié un mensaje de texto con el nombre de un abogado. Ella nunca volvió a llamar. El mes que siguió fue extrañamente pacífico. Mi vida había recuperado la orden que la mentira había roto. Había ganado. Había expuesto a ambos, humillado a Marcos, y Sandra había perdido su prestigio, y probablemente, su empleo. La venganza fue dulce, limpia y quirúrgica. Pero mientras estaba sentado solo una noche, mirando mi propia aplicación de fitness, la sensación de victoria se disipó. Yo también era un corredor, pero no tan obsesivo como ella. Revisé mi propio historial, el que compartía con Sandra antes de Chicago. Nunca corrimos de noche. Casi nunca pasamos de los 7 kilómetros. Nuestras carreras eran lentas, de fin de semana, con pausas para tomar fotos. Y ahí llegó la puñalada final, la ironía que me destrozó más que la infidelidad física. El problema no era el sexo. El problema era que Marcos le había dado algo que yo nunca pude. Marcos y Sandra corrían 10 kilómetros. Juntos. A las 11:30 de la noche. En una ciudad que no era la suya. Ella siempre me había dicho que no le gustaban las carreras largas, que le daba miedo correr de noche y que no soportaba el ritmo rápido. La realidad era que conmigo se contenía, fingiendo que no le gustaba correr rápido para que yo pudiera seguirle el ritmo, porque le daba miedo ser más que yo. Marcos, en cambio, la había visto y la había empujado a ser la atleta que ella era en secreto. La infidelidad no fue en el cuerpo. Fue en el esfuerzo, en el reto, en la ambición compartida. Ella se quitó el anillo no para ocultar su estado civil, sino para sentirse libre de correr tan rápido y tan lejos como pudiera, sin tener que mirar hacia atrás, para ver si su esposo la alcanzaba. La había traicionado un hombre que la hizo correr más, mientras yo la amaba lo suficiente como para dejarla ir más despacio. El secreto del viaje no fue un romance, fue la liberación. Y ahora, después de haber quemado nuestra vida hasta los cimientos por esa verdad, me quedé sentado, con el anillo de bodas en la mano, un joyero que no pudo ver que el metal no era el problema, sino la distancia. Aún no he corrido un 10K nocturno. Y honestamente, ya no sé si tengo el ritmo para alcanzar a nadie.